esta oportunidad voy a compartir con ustedes la canción Vive Jesús. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad llegar a sus familias, a los hogares y poder evangelizar. El mes de septiembre es muy importante para los cristianos católicos. Es el mes dedicado a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios. Este programa tiene la centralidad y es que inicia efectivamente con la palabra de Dios. Vamos a escuchar la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Y dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les dije al inicio de nuestro programa, vamos a hablar hoy de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Para eso vamos a saludar a nuestro invitado. Él es Diego López. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, y un saludo para todos los televidentes. Diego en este momento se encuentra cursando el segundo año de configuración o de teología. Es de la diócesis de Apartado. Muy bien, Dieguito. Vamos a iniciar este diálogo preguntándole, para usted, ¿por qué cree usted que la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura, la Biblia, es efectivamente palabra de Dios? Bueno, precisamente la Constitución Dei Verbum, el Concilio Vaticano II, utiliza esa cita bíblica que mencionabas al principio, de segunda de Timoteo, para explicar la inspiración divina de la Sagrada Escritura, su utilidad, o sea, la palabra de Dios como útil para arguir, para ayudar a las personas, para edificarlas, ¿cierto? Pero si usted me pregunta, para mí, ¿por qué es? Yo podría dar primero una razón fundamentada en aquello que es Dios es amor. Dios es amor y su palabra y su carta de amor es la Sagrada Escritura. Muchas veces hemos escuchado esa expresión. La Sagrada Escritura es la carta de amor por la cual Dios nos ha hablado durante mucho tiempo. Y precisamente cuando pensamos en esa palabra de amor que se ha hecho carne en Jesucristo y que desde el Antiguo Testamento era la palabra por la cual Dios
creaba, porque por a través de la palabra Dios creó, por la cual Dios hizo su alianza con el pueblo de Israel, y la palabra que se hizo carne en Jesucristo, y como dice Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos de 9 al 10, ese amor en el que nos primereó Dios, que Él nos amó primero enviándonos a su Hijo, pues en ese mismo sentido, por eso la palabra de Dios es de inspiración divina. Es decir, yo creo que la palabra o la Biblia es palabra de Dios, porque es palabra de amor. Y segundo, la segunda razón personal es porque es una palabra que es eterna. Dios es eterno, ¿sí? Dios no tiene temporalidad, y la palabra de Dios sigue hablándonos hoy y en cualquier momento de la historia. Ningún cristiano creyente, ninguna persona que crea puede acercarse a la Sagrada Escritura y leer y no sentir nada. El Espíritu Santo, cuando nos dejamos inundar por su conexión con Dios, ¿cierto? Con Él como Dios, nos permite ver en la Sagrada Escritura un texto que, como decía esa carta de Timoteo, pues a nosotros nos dice algo en ese momento preciso. Por eso es palabra de Dios, porque no es palabra muerta, es una palabra que hoy nos está hablando. Hemos responsabilizado que Dios y el hombre es el autor de la Sagrada Escritura, de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, esto es una cosa que no puede escandalizarnos, ¿cierto? Dios en su eternidad se ha revelado a través de la palabra, como lo decíamos ahora. Pero esta palabra a través de la cual Dios se ha revelado, ha utilizado un vehículo humano para plasmarse. Entonces Dios se ha revelado con su palabra a través de los profetas, a través de Moisés, si recordamos el Antiguo Testamento, y a través de su Hijo, siendo él mismo, Jesucristo, quien con su palabra y enseñanza también se revela. Pero es el hombre de carne y hueso, que pone por escrito esa palabra. Por eso el hombre, con sus limitaciones, con su género, con la forma, con el contexto social en el que vive, es el que pone por escrito esa palabra que ha recibido de Dios o que le ha inspirado Dios. Por eso es una obra casi que humano-divina, ¿cierto? O divino-humana, para colocar primero a Dios, que es el quien tiene la iniciativa. El Concilio Vaticano II, de nuevo, en la Dei Verbum, va a decir precisamente que Dios tuvo la iniciativa, y el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, colocó por escrito solo aquello que Dios le reveló, no lo que a él le interesaba, sino lo que Dios le reveló. Entonces, por eso la palabra que él coloca es palabra de Dios, pero también es una obra humana, porque él es quien la escribe, quien permite que desde la trascendencia de Dios, esa palabra se vuelva humana, o sea, tenga un contexto humano, una palabra que los humanos podamos entender. Diego, en nuestra terminología bíblico-teológico es muy común el término tradición y escritura. Y es muy común en nuestro ambiente escuchar que la tradición precede a la escritura. ¿Qué podemos entender? Bueno, es muy importante comprender que la Sagrada Escritura no surgió así, de la nada, ¿cierto? No surgió con un chasqueo de dedos, y no hubo un autor, una persona que llegó un día por la mañana y dijo: hoy voy a escribir la Biblia, y se sentó a escribir la Biblia, ¿cierto? Eso no pasó así. Cierta vez un biblista muy conocido, el padre Juan Bautista Alzate, nos decía que nosotros no podíamos imaginar que el evangelista, por ejemplo Mateo, Marcos, Juan o Lucas, estaba ahí detrás de Jesús, ¿cierto? Escuchando lo que él decía y copiando atrás, ¿cierto? Haciendo el evangelio, ¿no? Porque en ese momento ellos estaban preocupados escuchando al maestro. Entonces, todo lo que ha llegado a través de la Sagrada Escritura, primero fue tradición, es decir, primero pasó de voz a voz, ¿cierto? Primero fue contándole. Precisamente el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo y del Deuteronomio, nos recuerda precisamente eso, cómo el deber de los padres de contarle a los hijos y a los nietos y así sucesivamente las proezas que había hecho Yahvé por el pueblo de Israel sacándolos de Egipto. Y esa tradición que pasó de generación en generación de forma oral, hubo un momento en que tuvo que ser escrita. Por eso la tradición precede a la escritura. Nunca la escritura precede a la tradición. Entonces eso le da a la tradición un valor muy importante, un valor de revelación, un valor divino. Por eso nosotros los católicos creemos también en la Sagrada Tradición, en todo aquello que en la Biblia no está consignado, porque precisamente no hizo parte de la época, pero que a través del tiempo se fue revelando, se fue concibiendo como elementos que, a pesar de que no están textuales en la Sagrada Escritura, la Iglesia siempre los creyó como verdaderos, que es lo que llamamos Sagrada Tradición. Pero la tradición bíblica, por supuesto, se refiere a eso, a que
antes de que estuvieran escritos los evangelios, así como los tenemos nosotros en la casa, en la Sagrada Escritura, antes de eso, esa tradición fue oral. Precisamente con los evangelios pasó así. Primero contaban las anécdotas de Jesús, contaban su pasión, su muerte, su resurrección. Después escribieron ese relato de la pasión, de la resurrección de Jesucristo y empezaron a recopilar diferentes fuentes en las que estaban dichos de Jesús, expresiones que había dicho Jesús, parábolas que había dicho Jesús, y se fueron cristalizando los evangelios, ¿cierto? No es una invención humana, simplemente es la recolección de esa tradición que es verdadera, porque los apóstoles, dice la Dei Verbum, los apóstoles que habían sido testigos de ello y lo comunicaron a sus comunidades, vieron entonces ya las comunidades la necesidad de que eso se transmitiera con fidelidad y por eso se pusieron por escrito. Hablamos de una buena nueva vivida, predicada y luego, posteriormente, que es el final, recolectada y puesto por escrito. Aproximadamente, ¿cuántos años podemos hablar de tanto, más que todo, de la escritura? Bueno, dar un número exacto es muy difícil. Aproximadamente. Es muy difícil porque hay tradiciones muy antiquísimas. Si vemos, por ejemplo, el relato, uno de los relatos de la creación es del siglo VIII, VII antes de Cristo, ¿sí? Y hay textos del Antiguo Testamento que se terminaron de escribir o de cristalizar un siglo antes de que naciera Jesús, ¿cierto? Antes de Cristo. Exactamente. Entonces, y si lo recopilamos como digamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se termina de cerrar por allá en el 100, 105 más o menos después de Cristo. Entonces estamos hablando de casi 900 años, ¿cierto? De una franja enorme pues de la construcción de toda la Sagrada Escritura en su globo. El Antiguo Testamento, por supuesto, con muchas tradiciones que se fueron ya cristalizando, que se fueron estableciendo con mucha antelación. Por ejemplo, el Pentateuco, el libro de los jueces, que son de los primeros libros que empiezan a aparecer ya como tradición en Israel, y de los últimos libros del Antiguo Testamento, como el libro de los Macabeos, el profeta Daniel, sí, que van apareciendo pues ya al final. Todo eso, estamos hablando casi 900 años de escritura, ¿cierto? Pero no es como les decía ahora, es que una persona no se sentó, voy a escribir. No pasó, sino que son muchas manos que Dios utilizó para formar esta carta, la carta de la Sagrada Escritura. Otro término o algo muy común en nosotros era la inerrancia bíblica, que fue superado en el Concilio Vaticano II por veracidad bíblica. En la Biblia podemos encontrar errores, Dieguito. Es muy importante eso que mencionas, Pablo, de la inerrancia y cómo lo cambian por la expresión de veracidad. Precisamente porque la Sagrada Escritura tiene historia, pero no es un libro de historia. Tiene política y sociología, pero no es un libro de política y sociología. ¿Sí? Tiene moral, pero no es un libro de moral. La Biblia es es un libro de fe, ¿sí? Si nosotros vamos a la Biblia a buscar verdades científicas, podríamos decir con toda seguridad que la Biblia se equivoca, ¿cierto? Porque si usted va a la Biblia y encuentra un montón de cosas que usted dice, venga, pero esto ¿cómo va a pasar? Eso es difícil de que pase. Sí, pero es que nosotros no vamos a la Biblia buscando verdades científicas. Nosotros vamos a la Biblia buscando verdades de fe. Entonces hay que comprender que la veracidad bíblica se refiere a que la Sagrada Escritura en cuanto a palabra de fe no se equivoca, ¿cierto? En cuanto a palabra revelada de Dios, como es de Dios, no se equivoca, pero en cuanto a datos históricos que puedan compaginar con un dato histórico real, puede que diverja un poco, ¿cierto? En fechas, en años, ¿sí? En personajes, ¿sí? Porque hacen parte de la visión teológica que hizo el autor a la hora de escribir el texto. No es que la Biblia se equivoque, porque la Biblia como tal no se equivoca, pero sus verdades, las verdades que la Sagrada Escritura expresa, sí son verdades de fe, que se deben ver primero desde el ojo de la fe. Hay muchas cosas de la Sagrada Escritura que sí van a coincidir con la realidad, muchísimas, porque la arqueología hoy nos ha mostrado muchas coincidencias con terremotos, con destrucciones, con guerras, reyes, etcétera, muchas cosas que van a coincidir. Y hay otras que no van a coincidir. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hace parte de una visión teológica que hace el autor del momento histórico el que está viviendo. Entonces, la Biblia se equivoca. En cuanto a otras cosas, quizás uno lo podría decir que sí, pero no. Veracidad bíblica se refiere a verdades de fe, ¿cierto? A verdad de fe, y que yo asumo todo esto como palabra de Dios. Por eso es muy nocivo pensar
que aquello que dice la Biblia es literal siempre, ¿cierto? Eso es muy nocivo. Ahora que habla es nocivo pensarlo literalmente, para nosotros es muy importante interpretar la Sagrada Escritura teniendo en cuenta fondo y forma, la intención del autor y el medio del agiógrafo que usó para transmitirlo. Explíquenos un poco, Dieguito, eso, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Fondo y forma, para nosotros interpretar hoy la Sagrada Escritura de una manera correcta y no estar pues diciendo por ahí errores y pensando lo que no es. Hay un refrán muy popular que reza, una frase sacada de contexto sirve como cualquier pretexto, ¿cierto? Eso es así. Precisamente nosotros no podemos tomar un texto bíblico y, perdónenme la expresión, pero es más popular así, y machetearlo, ¿cierto? Y dejar el pedacito que nos sirve, ¿cierto? El versículo que nos sirve para expresar algo que queremos defender. Porque estamos sacando completamente de contexto lo que está sucediendo en el pasaje bíblico. Cuando analizamos un texto bíblico hay que tener de cuenta muy bien en qué situación se está presentando. Por ejemplo, hoy por hoy, muchas veces, precisamente basados en esa idea de tomar el versículo y hablar lo que quieran del versículo, algunos hermanos separados, esperados, aprovechan de la ignorancia de las personas que tienen por la Sagrada Escritura para fundamentar algunas de sus verdades. Una de las más comunes, más corrientes, es la expresión que utilizan del libro del Éxodo y del Deuteronomio, donde dice, sus dioses en cambio son plata y oro, hechura de manos humanas. Y lo utilizan para hablar al respecto de la veneración de las imágenes que tenemos en la iglesia. Entonces dicen, miren que la Sagrada Escritura eso no está permitido. Pero cuando yo abro la visión y comprendo la totalidad de ese versículo bíblico que aparece ahí, yo me doy cuenta que la expresión del autor sagrado está centrada precisamente, está centrada en los dioses de los otros pueblos. Sí, está refiriéndose a los pueblos que circundaban el pueblo de Israel, los pueblos de Canaán. Está hablando de ellos, no está hablando de otra cosa diferente a eso. Por eso es importantísimo siempre entender que cuando el autor escribe primero inmerso en una cultura, ¿cierto? Inmerso en una cultura. En esa cultura hay ciertos elementos, ciertas tradiciones, ciertas cosas que son importantes, ¿cierto? Al punto, ¿por qué Jesús consagró con vino? Sí, ¿por qué Jesús dejó la sangre en el vino? Porque es un elemento cultural, hace propio de la cultura donde Él se encarnó, que es el pueblo de Israel, donde el vino era un elemento común, ¿cierto? O el pan también. Probablemente decía alguien una vez gracioso, si Jesús se hubiera encarnado en Antioquia en ese tiempo, hubiera consagrado con una arepa. O sea, es probable, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque es lo que él tenía común. Si nosotros sacamos de contexto lo que está pasando, podemos formar casi que una herejía, ¿cierto? Decir una cosa que la Biblia no pretende decir. ¿Por qué nosotros cuando pecamos no nos arrancamos la mano, nos sacamos el ojo, nos quitamos la oreja, nos cortamos el pie, como dice el Evangelio? Jesús dice en el Evangelio, pues mejor que entre es mejor que si tu pie te hace pecar, córtatelo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el género literario que está utilizando el autor ahí, le está diciendo a la persona, es decir, elimine de su vida todo aquello que lo haga pecar, ¿cierto? O sea, si usted una amistad lo hace pecar, entonces suspenda esa amistad, ¿cierto? Si a usted una situación lo hace pecar, evite esa situación, ¿sí? No es córtese la mano, córtese el pie. ¿Cuándo ustedes han visto por ahí alguien cortándose la mano o el pie? Nadie, ¿cierto? Porque no podemos sacar el género literario, no podemos sacar el texto del género literario en el que se está desenvolviendo. Finalmente, en la Sagrada Escritura aparecen muchos géneros. Hay fábulas también. Por ejemplo, la fábula cuando, no sé si recuerdas en el libro de los reyes, cuando quieren formar al rey, pues en el libro de Samuel, perdón, cuando quieren hacer rey. Y entonces ahí donde proponen la fábula de que el cedro le dijo al ciprés y el ciprés le dijo a la higuera y así. Entonces, ¿cuándo han visto un ciprés o un cedro hablando? Nunca, ¿cierto? Precisamente es la idea que tiene el autor, de que quién va a ser el rey de Israel, ¿cierto? ¿Quién va a reinar sobre Israel? Cuando el Señor, pues, cuando piden al Señor que les dé un rey y les da a Saúl como rey. Entonces, no podemos entender nunca jamás lo que está diciendo la Sagrada Escritura si no comprendemos el género literario en el que fue escrito, ¿cierto? Hay muchísimos géneros literarios, habría que gastar mucho tiempo en ello, y entender también la situación histórica que está viviendo el autor sagrado a la hora de escribirlo.
Muchos podrán decir, ¿pero qué es un género literario? ¿Qué podemos entender por género literario? Bueno, el género literario, bueno, yo lo podría comprender más fácil como la forma en cómo es escrita la historia, ¿cierto? Como es escrito lo que se está diciendo, es la forma en cómo el autor sagrado quiere comunicarlo. Entonces es así como cuando usted le puede escribir a la esposa una poesía o una carta. Y lo hace como usted piensa hacerlo. Exacto. Es su forma. Es la forma en cómo lo quiera escribir y en ambas le está diciendo, le está comunicando un mensaje de fondo, que la ama, que la quiere, ¿cierto? Lo que sea. Esa es la forma, así como existen las novelas, los cuentos, las narraciones, las parábolas, en el caso pues de Evangelio, las fábulas, las narraciones históricas, las monografías históricas. Así como existe todo eso, es la forma en cómo se comunica el mensaje. Nosotros, Dieguito, cogemos la Biblia y bueno, ¿cómo podemos organizar? ¿Cómo más bien está organizado la Sagrada Escritura? ¿Por qué bloques? Bueno, la Biblia, que viene pues de Biblos, que es biblioteca, colección de libros, está organizada precisamente en dos grandes grupos, ¿cierto? Que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que contiene toda la revelación de Dios del pueblo de Israel. Hablamos de una prehistoria bíblica, una prehistoria del pueblo de Israel, que es todo el tema de la creación, ¿cierto? Los primeros que vivieron en la tierra. Hablamos de los patriarcas, ¿cierto? De la historia patriarcal, desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Hablamos del pueblo que ya está en Egipto, del exilio de Egipto, de la salida de Egipto, del pueblo que llega a Israel, ¿cierto? Con la época primero de los jueces, ¿sí? Y después de la constitución de la monarquía, cuando se constituye ya el Estado del Reino de Israel, ¿cierto? Hablamos de su exilio, ¿sí? El exilio del Reino del Norte y después del Reino del Sur, ¿sí? Hablamos también de la época de los profetas, que casi que toda es exílica, posexílica, ¿cierto? Que se tratan pues de construir al pueblo de Israel y de esa esperanza mesiánica. Todo el Antiguo Testamento está ahí, por supuesto permeado casi que transversalmente de toda la literatura sapiencial. Hablamos de los Salmos, del libro del Eclesiastés, del libro de los Proverbios, del libro de Job, que son esa literatura sapiencial que permea pues ya la vida de Israel de una manera transversal. Y está el Nuevo Testamento, que es el tiempo de Jesucristo y el tiempo de la Iglesia, ¿cierto? El tiempo de Jesucristo y el tiempo de la Iglesia. Casi que podríamos dividir la Biblia en tres tiempos: el tiempo de Israel, el tiempo de Jesucristo y el tiempo de la Iglesia. Pero todo en el tiempo del mismo Dios. No podemos pensar como la herejía que es del gnosticismo de los primeros siglos, que combatió Ireneo de León, de pensar que es que hay un Dios en el Antiguo Testamento, hay un Dios en el Nuevo Testamento y un Dios en el tiempo de la Iglesia. O sea que es el tiempo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya es otra herejía mucho más compleja, pero que no podemos pensar en eso. Es el mismo Dios actuando, el mismo Dios hablando en los tres tiempos, en la misma, por eso le decía, en la misma carta del Lev de Amor, que es la Sagrada Escritura, y que está trabajando. Entonces la Sagrada Escritura la podemos dividir tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Así es. Dieguito, hay muchos que dicen, porque se encuentran con algunos pasajes del Antiguo Testamento como muy fuertes, muy duros, incluso hacen ese dualismo, esas dualidades, esa separación en que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo, que es el Dios bueno, el del Nuevo Testamento, misericordioso, el otro será el vengativo, el fuerte, el violento. ¿Qué decirle a esa gente que piensa muchas veces así? El mismo Juan, el evangelista, ni siquiera vamos a hablar de un padre de la iglesia, utiliza Padre e Hijo para referirse al mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, de una unión sustancial entre ese mismo Dios. Es decir, no hablamos de dioses diferentes, hablamos del mismo Dios. Dios se revela al pueblo, ¿cierto? Dios se revela al pueblo de una manera diferente, ¿cierto? Primero con su palabra, y después la palabra, ese dabar que en hebreo se hace carne, si el logos ya en griego, se hace carne en Jesucristo. Ese que viene a darle plenitud a lo que Dios siempre había dicho a través, o sea, es la misma palabra, el dabar, el logos, es la misma palabra que está sucediendo, viene a darle plenitud a lo que ya había pasado en el Antiguo Testamento. Por eso mismo Jesús lo dice: yo no vengo a derribar nada, yo vengo a darle plenitud, es decir, a darle verdadero sentido a la ley, a lo que se ha expresado siempre. Es importante que entendamos que hay una pedagogía divina,
¿cierto? Hay una pedagogía divina. Y el autor sagrado siempre lee todo a través de esa pedagogía. Precisamente el Papa Juan Pablo II, en su carta Salvifici Doloris, se refiere a que esa pedagogía en el Antiguo Testamento está centrada en eso, en el Dios que permite que el pueblo sufra, pero como un elemento educativo, es decir, para que él pedagógicamente vuelva a Dios, ¿cierto? Es decir, no estamos diciendo que Dios envíe el castigo, envíe el mal, porque Dios no es malo, es el mismo Dios bueno siempre, el de toda la Sagrada Escritura y el de todos los tiempos, el de toda la eternidad. Sí, la Sagrada Escritura solamente ubica un espacio de ese tiempo lineal que nosotros vivimos. En la eternidad Dios siempre ha sido bueno. En ese sentido, ese Dios bueno utilizaba, se aprovechaba de la maldad de otros pueblos, por ejemplo, cuando Israel caía contra Babilonia, contra Nabucodonosor, contra los macabeos, etcétera. Todas esas cosas Dios las utiliza para sacar bienes, es decir, para formar una fe más fuerte, para formar un pueblo más fiel, ¿cierto? Para que el pueblo no siga pecando más. Lo que pasa es que la visión de los escritores del Antiguo Testamento es siempre que el mal es consecuencia del pecado. Entonces Dios es un Dios que nos castiga, que nos hace daño, que nos hace mal, porque nosotros pecamos. El mal que sufrimos no es consecuencia del pecado, sino que el mal que sufría el pueblo de Israel era aprovechado por el Dios pedagogo, ¿sí? Que educaba a su pueblo, lo iba formando, lo iba levantando como a un niño, ¿cierto? Lo iba levantando para que era creciendo, para que fuera creciendo. Todas esas personas que dicen, vea, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, castigador, vea, eso daba, mire el diluvio, mire que mandaba a caer fuego del cielo y destruía las ciudades. Hay que entender que eso es parte de, muchas veces, géneros literarios, ¿cierto? Primero que todo, y a veces de la visión teológica que tenía el geógrafo, que permitía educar a las personas que venían en las futuras generaciones. Tenemos 73 libros de la Sagrada Escritura, y yo quisiera, Diego, que nos explicara un poco quién y en qué momento y por qué se definieron que estos eran los 73 libros y que estos eran los inspirados por Dios, que estos son los que realmente eran palabra de Dios. Ok. Bueno, eso se llama es conocido como el canon de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Explíquenos un poquito eso, ¿qué es el canon? Bueno, canon pues viene de la palabra, una palabra que significa regla o elemento para medir, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, hablamos de derecho canónico, ¿cierto? En ese sentido, es lo que permite identificar, digamos, medir cuáles libros son los libros inspirados. Entonces ustedes se dirán, ¿cómo así? Y es que la Iglesia tiene el poder para definir cuáles son los libros inspirados. Primero que todo, eso hay que decir que la Iglesia no lo hace arbitrariamente, ¿cierto? La Iglesia establece unas reglas para identificar cuáles son esos libros que están inspirados en la Sagrada Escritura y cuáles libros no son inspirados, o son los famosos libros apócrifos o pseudoepigráficos, también hay otros, ¿sí? Ya vamos a ver qué es eso. El caso es que, primero, no es arbitrario. Y segundo, la Iglesia sí tiene el poder, porque tiene la potestad dada por Cristo, y además de ello, lo dice la Dei Verbum, la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que primero estaba el canon judío, ¿cierto? Es decir, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Ese canon judío que tiene 46 libros, el canon judío, pues primero había que definir cuáles de esos libros eran inspirados por Dios, de verdad eran palabra de Dios. Para eso la Iglesia tuvo estableció unos criterios que se llaman así, criterios de canonicidad, ¿cierto? El primer criterio de canonicidad del canon judío era, por ejemplo, su uso en el sinagogal, su uso litúrgico. Esos libros que eran usados en la antigüedad judía para referirse a las historias del pueblo de Israel, todo lo que ha vivido el pueblo de Israel. Y en ese uso, pues se entiende que el pueblo judío, mire, estamos hablando todavía de los judíos, comprendían ellos que había inspiración divina, estaba ahí la mano de Dios, ¿cierto? Sí. También, adicional a eso, por supuesto, estaba el uso en la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 es una Biblia que fue escrita en la época macabea, que fue escrita en griego. Sí, es una Biblia, por supuesto, que solo contiene el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque estamos hablando de la época de muchos años antes de Cristo, cuando Jesús todavía no se había encarnado. Entonces, el Nuevo Testamento. Pero está escrita en griego porque estamos hablando de una respuesta cultural a la época. Eso quiere decir que los libros que fueron pasados a esa Biblia de los 70 se consideraban inspirados, ¿cierto? Porque, bueno, eso quiere decir que el pueblo los valora, si los utiliza para pasarla a griego, para que los gentiles lo comprendan, entonces estamos hablando de que esos libros son inspirados. Esta realidad
por supuesto, iba ligada mucho al uso de esos libros en el Nuevo Testamento. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a ver muchas citaciones hacia el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hacia Reyes, Génesis, Éxodo, Samuel, ¿cierto? Que Ojo, tiene que entender como una unidad. eso. No todos los libros del Antiguo Testamento están citados literalmente en el Nuevo, pero sí se les hace referencia a todos, Así es. ¿cierto? Si están, o sea, al menos su espíritu, la idea está permeada en el Nuevo Testamento. Es decir, los autores sagrados del Nuevo Testamento concibieron el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Ese canon del Antiguo Testamento es el que no compartimos de manera casi que exacta con los hermanos separados, porque hubo un concilio en Yamnia en el año 70-80 después de Cristo, 70 al 135 aproximadamente. más o menos, exacto. Ese concilio definió, después de la crisis judía, porque habían derribado el templo, cuáles eran los libros inspirados, y ellos se fueron mucho más al rigor de que esos libros tenían que ser escritos en hebreo o en arameo, ¿sí? Eso redujo su canon a 39 libros, los cuales son los únicos que aceptan, por ejemplo, los luteranos, ¿sí? Esos movimientos protestantes solamente aceptan esos libros, mientras que la Iglesia acepta como deuterocanónicos los libros que también fueron escritos en griego, Primera y Segunda de Macabeos, Esther, Judith, Tobías, etcétera. Esos libros que fueron escritos originalmente en griego y que no fueron escritos en hebreo. El canon del Nuevo Testamento sí se definió, digámoslo así, casi que más fácil, ¿sí? Porque el canon del Nuevo Testamento, todo fue escrito en el ámbito del cristianismo primitivo, ¿cierto? Entonces el cristianismo primitivo, estamos hablando del 50-100 después de Cristo, es decir, los apóstoles todavía estaban, podían dar testimonio de lo que había dicho Jesús, las cartas apostólicas, o al menos discípulos de ellos, ¿cierto? Que escucharon de palabra viva de los apóstoles lo que dijo Jesús, pudieron escribir ese canon. Precisamente ese es un criterio de canonicidad del Nuevo Testamento, que sean escritos apostólicos. No precisamente que haya estado Pedro escribiéndolo, sino que al menos un discípulo suyo, ¿cierto? Haya escritos. Entonces son textos que son muy antiguos y que están en los códices antiguos que se han recuperado muchas veces en Qumran, en Tierra Santa, sí, en excavaciones que se han encontrado por ahí. Este canon del Nuevo Testamento se tienen testimonios de que casi que estuvo definido desde San Atanasio. San Atanasio en una carta que envía coloca el canon del Nuevo Testamento, los libros inspirados del Nuevo Testamento, y en ese canon coinciden todos los libros que están ahora. Y después por allá, en un concilio que se desarrolló por allá en el 380 y punta, no recuerdo el año, en Hipona, en África, también definieron una lista, ¿cierto? Una lista de los libros y decían, vea, estos son los libros inspirados, sírvanse no leer los que no son inspirados. ¿Por qué? Porque pasó en ese tiempo, con la herejía de los gnósticos, por ejemplo, que mucha gente dijo, voy a escribir sobre Jesús, y emberracaron a escribir lo que se les ocurría. Entonces empezaron a escribir una cantidad de cosas que no tenían que ver mucho con la historia de Jesús, porque la tradición apostólica, pues, o sea, no coincidían con la tradición apostólica. Entonces finalmente ya es en Trento, o sea, con todo el tema, el auge de la Reforma Protestante, el problema de la sola Escritura, que la Iglesia declara canónicamente el canon de las Sagradas Escrituras y considera inspirados entonces los 46 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento, ¿cierto? Los considera todos inspirados, protocanónicos y deuterocanónicos, a todos inspirados por Dios. O sea, es el momento preciso ya en el Concilio de Trento, o sea, ya en el siglo XVI casi, ¿cierto? O sea, muy arriba. O sea, miren la Iglesia todo el tiempo que no necesitó definir el canon, porque era obvio, ¿cierto? Era obvio. La gente ya sabía cuáles eran los libros inspirados y cuáles eran los libros que no eran inspirados, los libros que eran pseudoepigráficos, que eran libros que, por ejemplo, utilizaban el nombre de un apóstol para decir que él dijo eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que el Evangelio de Tomás, ¿cierto? Entonces, utilizan el nombre de Tomás, ¿cierto? Para decir que ese Evangelio lo escribió él, no precisamente lo tuvo que haber escrito Tomás, y por eso es un pseudoepigráfico. Pero también están los libros apócrifos, que eran que enseñaban doctrinas que no tenían nada que ver, ¿cierto? De hecho, ese es un segundo criterio de canonicidad del Nuevo Testamento, y es la ortodoxia, ¿cierto? Que lo que estén diciendo, ¿cierto? Que lo que estén diciendo tenga que ver, o sea, que esté relacionado perfectamente con toda la divina revelación. O sea, no es que, exacto, que no salgan por ahí con historias raras, que a Jesús se lo llevó un extraterrestre o así, o sea, esas cosas, es obvio que no, porque es la tradición apostólica la que ya permeó la comunidad, entonces la comunidad logra identificar perfectamente cuáles son esos textos que no deben leer.
porque no coinciden. Así Es como cuando usted le cuenta una historia y usted la oye de la primera persona, ¿cierto? Yo le cuento una historia, ¿cierto? Y usted la oyó de mí. Entonces usted sabe que la historia se refiere a mí. Entonces usted sabe que ya la oyó del protagonista principal, ¿cierto? Del protagonista principal. Y llega otra persona y le cuenta a usted otra historia tergiversada de lo que yo le conté. Esa misma historia. Usted sabe cuál es la historia verdadera porque la escuchó de la persona que la recibió. Eso mismo pasó con la comunidad antigua. Por eso hoy esa cosa, ese auge, esa efervescencia que se ha presentado porque apareció el evangelio apócrifo de no sé quién, no sé qué tantas, y ahí dice que Jesús hizo esto, o que hizo tal cosa, hizo tal otra. En esta generación ha despertado tanto interés, porque es que esta generación no ha recibido el querigma, o sea, el anuncio de los 4 evangelios como el verdadero, sino como una posible historia. Ahí está el error. Cuando yo recibo el evangelio, los 4 evangelios, el testimonio de los 4 evangelios, como el verdadero, yo me acerco a esos escritos apócrifos entendiéndolos como una historia que no tiene nada que ver con la verdadera, ¿cierto? Hay testimonios de esas historias que hoy sirven mucho a la iglesia. Por ejemplo, en los evangelios no están los papás de María, Joaquín y Ana. Sin embargo, en un evangelio pseudoepigráfico, o sea, que no se reconoce su canonicidad, también por el tiempo en el que fue escrito y todo eso, es que sacamos los nombres de Joaquín y Ana, que son los padres de la Virgen María. Y la iglesia lo ha considerado una verdad de fe en la tradición, ¿cierto? Pero en la Sagrada Escritura no aparece el nombre, ¿cierto? No aparece el nombre. Y así muchos otros datos que se pueden sacar de los pseudoepigráficos, que son muy útiles a la lectura espiritual, mientras que los apócrifos, que tienen algo de tinte herético, como los gnósticos, que decían que Jesús tenía unas enseñanzas privadas, allá para ellos solitos, para los verdaderos, o sea, como si a los... La élite. Eso, para la élite, eso ya para ellos, los gnósticos, ahí sí no tienen nada que ver. Esos textos sí son, digámoslo así, nocivos para la vida de la fe. No, Dieguito, aquí nos podíamos quedar mucho rato, llegamos prácticamente a nuestro final. Yo quisiera, Dieguito, que usted le diera un mensaje a aquellas familias que tienen allá en sus casas la Biblia, pero no la leen, ya la tienen hasta empolvada. Bueno, ¿qué mensaje a esas familias que de hecho es algo muy valioso que tengan la Biblia, pero también hay que leerla, hay que meditarla, hay que orarla? Hay veces que vamos a las casas y encontramos la Biblia ya abierta en el Salmo del Buen Pastor y esa página es amarilla, amarilla, amarilla y las otras páginas son blanquitas porque sé que nunca las hojeamos. O tenemos la Biblia grande allá en el atril, ¿cierto? En la sala, al lado del corazón de Jesús. Por cierto, muy bonita. Sí, claro, con ilustraciones, no sé qué, borditos. Vea, así uno tenga así uno tenga una sencillita de esas de la Biblia del pueblo, la Biblia de los jóvenes, la Sagrada Escritura que tenga. A los católicos nos han criticado siempre mucho eso, que la Sagrada Escritura es el eterno desconocido para nosotros. Nos han dado muy duro con eso. Y es que la Sagrada Escritura desde el Concilio Vaticano II se abrió a todos. A todos. A todos. La Dei Verbum, los padres conciliares insisten en esa necesidad de que conozcamos la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no nos puede dar miedo acercarnos con fe, porque lo decía al principio, en esa palabra vamos a encontrar una palabra de amor de Dios para mí que me habla hoy. ¿Sí? No es pensar que la Sagrada Escritura solamente es para escuchar a misa. Entonces yo voy a la misa el domingo y a veces casi que ni le pongo atención a la primera, a la segunda lectura y al evangelio sí porque soy de pie, entonces qué pereza, entonces más bien escucho para no aburrirme y ya, y a eso se limita nuestra Sagrada Escritura. Nosotros no tenemos miedo, pero ojo, esa interpretación, ese acercarnos a la Sagrada Escritura hay que hacerlo en la comunión de la iglesia. O sea, ninguna interpretación privada, porque la interpretación privada es nociva. Es nociva, es dañina para el ser humano porque usted puede entender cosas que no son. ¿Por qué? Géneros literarios, contextos históricos, contextos sociales. ¿Sí? Si yo voy y leo por allá esa listita de Isaías que dice entonces más bien bebamos y comamos que mañana moriremos. Ah, bueno. Y muchos han usado eso para decir que es cierto. Eso. Si yo no leo el contexto, ¿cierto? Bebamos y comamos y mañana moriremos. Versículo siguiente, dice el impío, ¿cierto? Entonces ahí ya uno entiende, ¿cierto? El contexto en el que está pasando las cosas. Por eso la interpretación privada es tan nociva. Yo creo que en las parroquias, en muchas parroquias hay grupos bíblicos, hay comunidades eclesiales que se reúnen alrededor de la palabra de Dios. Aprovechemos esas oportunidades. En internet hay sacerdotes, hay teólogos católicos que también aprovechan a través de esta pandemia, a través de Facebook, YouTube y otras plataformas, a llevar como esa lección divina. No tengamos miedo a acercarnos a la palabra de Dios, no la dejemos allá olvidada. Qué bueno fuera, muchas Biblias lo tienen, al menos
un versiculito diario, ¿cierto? Así es. Un pasajito chiquito diario, y verás cómo la Sagrada Escritura permea nuestra existencia y fuera de eso nos va conectando con amor al quien es el lenguaje del amor. Incluso a los sacerdotes no es si queremos o si quieren perdón, es un deber acercarse a la palabra y darlo a conocer a sus fieles. Los sacerdotes que nos ven, por favor, acérquense a la palabra y ayúdenos con esta pastoral de la Sagrada Escritura. Diego, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Pablito, con Hermano, todo cariño. muy querido y un hombre muy enamorado de la palabra de Dios. Acertamos muy bien trayéndola a nuestro programa. Para todos ustedes, feliz día en el Señor. Que Dios los bendiga. Todo su amor, deja que todo renueva. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor